Bien, entonces nos crearemos nuestra clase. Voy a hacer clic derecho, create, nos vamos a ir a C Sharp y nos crearemos nuestro shape controller. Lo vamos a abrir. Shape controller, ¿no? Shapes. Ahí tenemos la clase. Shape controller. Y nos empezaremos a declarar los atributos que queremos. Primeramente jugamos con el isSelected, ¿ya? Luego vamos a ir implementando el resto. Entonces nos vamos a crear un booleano isSelected, ¿no? Y cada vez que empiece el juego, se supone que no tenemos nada seleccionado, ¿no? Pues vamos a asumir que isSelected va a ser false, que no está seleccionado por defecto, ¿no? Ahora, asumimos que todos esos objetos van a tener sus colliders, ¿no? Es decir, el collider es el que me permite implementar la selección. Entonces voy a colocar on mouse down. Voy a implementar la opción on mouse down. ¿Ya? Y acá vamos a detectar el clic. Necesitamos una referencia a nuestra clase. Esta de acá que te había explicado. Mi shape controller necesita sí o sí una referencia a quién tiene la lista. A nuestro register controller. Entonces nos vamos a crear nuestro register controller. Paralelamente, vámonos acá a Unity. Me voy a crear una nueva clase, create, sharp script. Vamos a llamar register, el que registra controller. Vamos abriendo la clase. Y acá lo único que necesito es declarar una lista. ¿Ya? Vamos a tocar list. Recuerda que cuando declaras una lista, en estos dos símbolos de menor y mayor, esto implica genéricos, vamos a incorporar el tipo de objeto que vamos a almacenar dentro de la lista. Hay dos cosas que puedes hacer dentro de la lista. Puedes almacenar los objetos como tal, como te lo he mostrado visualmente acá. O en todo caso, simplemente registrar lo que te interesa del objeto. Te vuelvo a recalcar. Si registras todo el objeto, lo tendrías que registrar como un GameObject. Cada uno de estos elementos que estás viendo en escena, al final de cuentas, si está en la escena, vendría a ser un GameObject. Podemos hacer una lista de GameObject, ¿ya? O en todo caso, si es que tenemos que hacer algo conciso con algo que le corresponde a ese GameObject, puedes hacer una lista inclusive de su controlador. Eso ya depende de ti. Por esta sesión lo vamos a hacer como un GameObject. Entonces acá me voy a declarar una lista que tenga como tipo de dato un GameObject. Y le vamos a llamar lista registro. Hasta ahí no es algo complejo. Recuerda, un list es una clase que te va a permitir hacer registros de objetos. En este caso, mi variable se va a llamar lista registro y lo que voy registrando va a ser GameObject. Es decir, que puedo colocar cualquier cosa que sea un GameObject. ¿Listo? Muy bien. Ahora, otra cosa importante acá que quiero que entiendas para que no te frustres. Como el registro lo vamos a hacer por los clics, seguime, es decir, que hago un clic. Si hago un clic, lo voy a registrar. Pap, pap, voy registrando por clic. Entonces, como lo vamos a hacer por clic, el clic lo vamos a detectar por código. Entonces, ese registro implica que tengo que almacenar o registrar, si valga la redundancia, en esta variable. Esta variable no me la va a crear Unity. ¿Sí? La estoy declarando, pero no me la va a crear. Entonces, cuando yo voy a hacer por código el registro de algún elemento, necesito instanciar la variable. ¿Qué implicaba instanciar? Instanciar hace referencia a que se tiene que crear el objeto.
Cuando tú le pides a Unity que te lo arrastre acá a un objeto, Unity te lo está haciendo un registro de qué objeto se está creando en la escena, aunque tú no lo veas, pero te lo está instanciando. Nosotros vamos a hacer ese proceso que hace Unity, pero de manera manual. Entonces vamos acá, lista registro, y la vamos a instanciar. Ojo, no te olvides, esto es indispensable. Cuando, cuando el juego empiece, nuestra clase Register Controller va a instanciar esta lista. ¿Qué quiere decir que esa instancia? Si quieres te lo voy a poner de manera visual. Hasta este punto, esto de acá no existe. Cuando instanciamos, vamos a hacer que esto de acá exista, ¿no? Vamos a suponer que ese es la lista. Y a partir de que sí existe, recién vamos a poder ir incorporando más elementos. Ya. Esa es la idea de este segmento de código que permita instanciar los objetos. ¿Listo? Entonces, esa sería una primera parte que tendríamos que trabajar. Vámonos ahora a la otra clase. Nuestra clase era nuestro Shape Controller. Acá, este shape tiene que comunicarse con ese Register Controller. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a tener una referencia a nuestro controlador. Pues acá vamos a crearnos un Register Controller. ¿Sí? Y para que lo podamos configurar, como estamos con procesos de búsqueda, lo vamos a hacer por código. ¿Ya? Ya no vamos a directamente hacerlo en la escena. Haceme el aguante acá. Se supone que en la escena no vamos a tener ninguna duplicidad de este objeto. Solo tenemos uno. ¿Ya? Y acá en la escena, mira, yo le he llamado Registro Manager. ¿Ya? Así se llama mi objeto. Mi objeto se llama Registro Manager. Acá está. Es este de acá. Ese es el nombre. Entonces vamos a tener mucho cuidado al trabajar con esto. ¿Sí? Voy a copiar este nombre. Este es mi empty. ¿Sí? Lo voy a copiar para que no tenga problemas. Yo estoy copiando el nombre. Acá en la escena, acá en el código, perdón, vamos a utilizar un proceso de búsqueda. ¿No? Unity, cada vez que tú arrastras un objeto en la escena, esto que estás viendo acá, todo esto de acá que está en el hierarchy, todo esto es una lista y Unity lo tiene guardado. Entonces vamos a utilizar esa utilidad que tiene Unity para poder hacer una búsqueda de este objeto. En pocas palabras es este, ¿no? Este gizmos de acá, ese que está vacío. ¿Sí? Entonces, ahora, acá en nuestro código, vamos a utilizar esa utilidad. Entonces, este register controller, ¿ah? Va a ser igual. Vamos a buscar el objeto. ¿Sí? Vamos a utilizar la utilidad GameObject. Punto. ¿Ya? GameObject. Acá Unity tiene una función para buscar objetos. Alguna vez ya te lo he explicado. ¿Sí? Entonces, en este caso ya no vamos a buscar objetos por tags, sino vamos a buscar por su nombre. ¿Ah? Voy a buscar find. Y ahora voy a colocar acá dentro de la función el nombre del objeto que quiero buscar, que en este caso es Register Controller. Este atributo que estoy colocando acá, ojo, estito que he puesto acá, es el nombre del objeto. ¿Sí? ¿Me sigues? Es el nombre del objeto.
Entonces, si me voy acá a Unity, vendría a ser justamente esto de acá, esto que has puesto ahí. ¿Me sigues? ¿Vamos bien? Entonces, ten cuidado cuando vayas configurando. Si le has puesto otro nombre, tienes que tener cuidado de colocar ese nombre. Bien, entonces simplemente hagamos eso. Ahora, acá, cuando voy al código, se está quejando, ¿no? Recuerda que find me devuelve un objeto. Como yo tengo la certeza de que sí existe este objeto, puedo pecar, si quieres verlo así, de asegurarme de que lo que yo necesito de este objeto es su componente. Ya, recuerda que register controller es un script. Y yo tengo la certeza de que este objeto que lo voy a buscar tiene ese script atachado, es decir, que está incluido como uno de sus componentes. Entonces puedo hacer build component. ¿Recuerdas este segmento de código? Este segmento de código te va a permitir obtener el componente. Y el componente que me interesa de este objeto que estoy buscando es su register controller. Entonces, de esa manera me voy a evitar, ¿sí?, de estar configurando este registro o este vínculo en el editor. Acá, ¿qué problemas puedes tener? Si find no encuentra este objeto, esto va a ser nulo. Y después de un nulo, querer acceder a un componente te va a saltar error si es que no lo has puesto bien. ¿Sí? Ten en cuenta eso. ¿Listo? Entonces acá yo tengo mi register controller ya enganchado correctamente con mi objeto. Esto sí que va a funcionar porque yo tengo la certeza de que no me equivoco. Si a la larga yo le cambio el nombre, tengo que tener cuidado de que acá también le cambie el nombre, ¿no? Es detallitos que hay que tener en cuenta cuando hagamos algún cambio de nombre. Muy bien, hasta ahí no deberíamos tener ningún problema. Tenemos un registro, tenemos de que está seleccionado y lo que vamos a hacer es simplemente capturar el clic acá en el mouse down. Entonces voy a preguntar, if it's selected, eso se traduciría si está seleccionado. Voy a hacer algo. Pero en el caso mío me interesa que no esté seleccionado. Entonces, para decirle que no esté seleccionado, como es un valor booleano, puedo utilizar la negación. ¿Me entiendes? ¿Cómo traduces esto? Sí, no, está seleccionado. Si no está seleccionado, esto es negación, no te olvides. Si no está seleccionado, voy a agarrar a este objeto, a esta referencia. Y le tendría que decir register controller, agrégame, ¿no? Lo que te había explicado en este punto. Agrega el objeto. ¿Sí? Agrega el objeto. ¿Ya? Entonces, simplemente para hacer una pruebita, vámonos acá al register controller. ¿Ya? Y me voy a crear una función pública porque necesito hacerlo desde otro lado. Agregar objeto. Nada más que exista. Ahorita te explico. Y acá en el shape controller le voy a decir register, agregar objeto.